La lluvia de marzo en Villamonte no limpiaba nada, solo arrastraba el polvo de las calles empedradas hacia las alcantarillas, donde se mezclaba con hojas muertas y secretos que nadie quería recordar. Era un pueblo de esos que parecen detenidos en algún punto indefinido del siglo pasado, con sus fachadas de piedra gris y sus balcones de hierro forjado que crujían con el viento como huesos viejos. Las farolas de gas, aunque convertidas a electricidad décadas atrás, mantenían esa luz amarillenta que hacía que las sombras se estiraran más de lo natural, como si quisieran tocar algo que estaba justo fuera de su alcance en Elena. Cortázar vivía en el número 47 de la calle del Olmo, una casa estrecha de 3 plantas que compartía con su hija de 17 años, Abril, y con los recuerdos de un matrimonio que había terminado 5 años atrás, no de forma escandalosa, no con gritos ni portazos dramáticos, sino con esa clase de silencio que se va instalando entre 2 personas hasta que un día descubren que ya no tienen nada que decirse. Rodrigo, su exmarido, se había mudado a la capital y apenas llamaba. Abril parecía haberlo perdonado más rápido que Elena, pero quizás era solo que los adolescentes tienen esa capacidad de compartimentar el dolor que los adultos pierden con los años. Elena trabajaba como archivista en el Archivo Histórico Municipal, un edificio de 1889 que olía perpetuamente a papel viejo y barniz de nogal. Su oficina estaba en el 2º piso, una habitación con techos altos y ventanas que daban al Parque San Martín, donde los plátanos perdían sus hojas en una danza lenta que Elena observaba durante sus pausas de café. Tenía 42 años, el pelo castaño recogido siempre en un moño bajo, y esa clase de belleza discreta que solo notan quienes realmente miran. Usaba gafas de montura delgada que se quitaba cuando leía, un gesto que revelaba unas ojeras violáceas que ningún corrector conseguía ocultar del todo. En su trabajo era meticuloso, casi obsesivo. Catalogar, digitalizar, preservar. Había documentos que databan de la fundación de Villamonte en 1782, actas matrimoniales escritas con caligrafía ornamentada, testamentos que revelaban rencores familiares que habían durado generaciones. Elena conocía historias que nadie más recordaba, en quién había sido desheredado en 1834, qué comerciante había huido dejando deudas en 1901, cuál de las familias fundadoras había tenido un hijo ilegítimo que nunca apareció en los registros oficiales. El archivo era un cementerio de verdades enterradas, y ella era su guardiana, pero había un documento que Elena guardaba en un cajón cerrado con llave en su escritorio. No formaba parte del catálogo oficial. Era un expediente delgado, apenas 15 páginas amarillentas sujetas, con un clip oxidado, fechado en noviembre de 1987. Lo había encontrado 6 meses atrás, oculto detrás de una hilera de libros contables en el sótano, dentro de una caja de madera que no debería estar ahí. El expediente tenía un título escrito a mano en tinta negra: en caso Aurora Vilches, confidencial. Había intentado investigar quién era Aurora Vilches. Los registros oficiales mostraban que había sido una estudiante de 19 años que murió en un accidente de tráfico en la carretera que bordeaba el bosque de las 3 Cruces. Fin de la historia. Pero el expediente contaba algo diferente. Hablaba de inconsistencias en la escena del accidente, de testimonios contradictorios, de una investigación que se cerró abruptamente 3 semanas después de su muerte. Hablaba de presión política, de llamadas desde instancias superiores. El último documento era una carta manuscrita del detective a cargo, un tal Héctor Olmedo, dirigida a su superior: no puedo continuar con esto. Solo que sé lo que me están pidiendo que ignore. Renunció. Elena había buscado a Héctor Olmedo. Murió en 2003, un infarto mientras pescaba en el lago Espejo. No dejó familia. No deja notice. Solo ese expediente olvidado que ahora Elena releía cada noche antes de dormir, como si fuera una novela cuyo final seguía sin comprender. Abril no sabía nada de esto. La adolescente tenía sus propias preocupaciones
aprobar química, decidir si Lucas Ferretti realmente valía la pena o solo era otro chico inseguro disfrazado de rebelde, terminar su solicitud para la universidad en la capital. Tenía el cabello de su madre, pero más oscuro, casi negro, y los ojos grises de su padre. Era lista, demasiado lista según algunos de sus profesores, y tenía esa costumbre irritante de hacer preguntas que nadie más se atrevía a formular. ¿Por qué aceptamos las cosas como son?, le había preguntado a Elena una vez durante la cena. ¿Por qué asumimos que la versión oficial es la verdadera? Elena había sonreído, pero la pregunta se le quedó clavada como una astilla. El martes 14 de marzo, Elena llegó al archivo a las 8 de la mañana. Como siempre, saludó a Mauricio, el guardia de seguridad que llevaba 30 años en el edificio y conocía cada grieta de sus paredes. Subió las escaleras de mármol gastado, esquivando el tercer escalón que siempre crujía de forma inquietante. Abrió su oficina, encendió la lámpara de escritorio, preparó café en la pequeña cafetera que guardaba en el armario. Fue al abrir el cajón donde guardaba el expediente cuando lo notó. Estaba entreabierto, apenas 1 milímetro, pero ella siempre lo dejaba cerrado con llave. La llave estaba en su bolso, donde la guardaba todas las noches. Sacó el expediente. Todas las páginas seguían ahí. Todo parecía en orden, pero algo estaba diferente. La carta de Olmedo, la que siempre estaba al final, ahora estaba en el medio, y había una esquina doblada que Elena nunca habría doblado. Alguien había estado ahí. Alguien había leído el expediente. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío húmedo de marzo. Revisó el resto de su oficina. Nada más parecía alterado. Pero esa sensación de invasión, de que alguien había tocado algo que era íntimamente suyo, se le instaló en el pecho como una piedra. Durante el almuerzo, llamó a Mauricio. ¿Alguien entró a mi oficina ayer después de que me fui? Mauricio frunció el ceño, pensativo. Vino el técnico de mantenimiento a revisar las ventanas, pero estuvo acompañado de mí todo el tiempo. No toca nada. Elena asintió, pero no se sintió tranquila en esa noche. Mientras preparaba la cena, Abril le preguntó si estaba bien. Te veo rara, mamá. ¿Cómo te...? Elena sonrió, esa sonrisa que había perfeccionado para ocultar lo que realmente sentía. Solo cansada. Cariño, mucho trabajo. Abril no pareció convencida, pero no insistió. Tenía esa capacidad adolescente de percibir las mentiras de los adultos y, al mismo tiempo, de respetarlas. A las 11 de la noche, Elena estaba en su habitación, el expediente abierto sobre la cama. Relevó cada página. Buscaba algo, aunque no sabía qué. Algo que explicara por qué alguien querría leerlo ahora, 38 años después de la muerte de Aurora Vilches. ¿Quién quedaba que le importara? ¿Quién tendría algo que perder? Entonces, lo vio. Una anotación al margen de uno de los informes, escrita con una letra diferente, más pequeña, como si alguien hubiera querido que pasara desapercibida. 3 palabras en lápiz. Preguntao, au Santoro, San Damián Santoro. Elena conocía ese nombre. Era el alcalde de Villamonte. Había asumido el cargo hacía 2 años, pero su familia llevaba generaciones en el pueblo. Su padre, Ernesto Santoro, había sido concejal en los años 80. Su abuelo había sido uno de los fundadores del partido político local. Los Santoro eran Villamonte tanto como las piedras de sus calles. ¿Qué tenía que ver Damián Santoro con una estudiante muerta en 1987? Elena cerró el expediente. Su corazón latía más rápido de lo normal. Quizás debería dejarlo. Quizás esa historia no era suya para investigar. Quizás algunas verdades estaban mejor enterradas. Pero esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra la ventana de su habitación, Elena supo que no podría dejarlo. Había algo en ese expediente, algo en esas páginas amarillentas y esa letra manuscrita que la llamaba. Una voz desde el pasado que le susurraban: encuéntrame, dime, ¿qué pasó realmente?
No dejes que mi historia muera contigo. La última anotación del detective Olmedo, escrita en los márgenes de su carta de renuncia, decía algo que Elena había pasado por alto las primeras veces que la leyó. Ahora, en la quietud de la noche, esas palabras cobraban un peso diferente. La verdad no siempre nos libera, a veces solo nos muestra que vivimos en una prisión que nunca supimos que existía. Ana Elena apagó la luz, pero no pudo dormir, porque en algún lugar de su mente había comenzado a formarse una pregunta que no podía ignorar. ¿Y si el accidente de Aurora Vilches no fue un accidente? ¿Y si alguien en Villamonte había matado a esa chica? ¿Y si ese alguien seguía aquí, respirando el mismo aire, caminando por las mismas calles, quizás hasta sonriéndole cuando se cruzaban en el mercado? Afuera, la lluvia seguía cayendo, y en algún lugar de la oscuridad, alguien más estaba despierto, pensando en el mismo expediente, preguntándose cuánto sabía Elena Cortázar y qué iba a hacer al respecto. El miércoles amaneció con una niebla espesa que convertía a Villamonte en un lugar fantasmal. Los edificios parecían flotar en un mar de gris, sus contornos difuminados, sus ventanas como ojos entrecerrados, observando desde algún lugar indefinido. Elena desayunó café solo y una tostada que apenas probó. Abril se había ido temprano a la escuela, dejando una nota. En la mesa tengo ensayo de teatro. Después de clases, no me esperes para cenar. Te quiero, Elena. Llegó al archivo a las 8:15, 15 minutos tarde. Algo inusual en ella. Mauricio la saludó con su sonrisa habitual, pero ella apenas respondió. Subió las escaleras directamente a su oficina. El cajón seguía cerrado. El expediente seguía donde lo había dejado, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. A las 9:30 sonó el teléfono de su oficina, un número que no reconocía. Dudó antes de contestar. Señora Cortázar, una voz masculina, educada, con un ligero acento que no pudo identificar en sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Gabriel Rivas. Soy periodista independiente. Estoy investigando casos sin resolver de la región y me preguntaba si podríamos reunirnos. He sabido que usted trabaja en el archivo histórico y quizás pueda ayudarme con algunos registros antiguos. Elena sintió que algo se tensaba en su estómago. ¿Qué clase de casos? Hubo una pausa breve. Casos que quedaron inconclusos. Muertes que se cerraron demasiado rápido. El tipo de historias que las comunidades pequeñas prefieren olvidar. ¿Como cuáles? Como el de Aurora Vilches. Elena soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. No sé de qué me habla, señora Cortázar. Sé que encontró el expediente. Sé que alguien entró a su oficina el lunes por la noche. Y sé que si no hablamos pronto, usted podría estar en peligro. Colgó las manos. Le temblaban. ¿Cómo sabía ese hombre sobre el expediente? ¿Cómo sabía que alguien había estado en su oficina? ¿La estaba vigilando? Miró por la ventana. La niebla seguía espesa, pero alcanzó a distinguir una figura en el parque, de pie, bajo uno de los plátanos. Un hombre con gabardina oscura inquieto, mirando hacia su ventana. Elena se apartó bruscamente, el corazón desbocado. Contó hasta 10. Volvió a mirar. El hombre seguía ahí. Tomó su bolso y bajó corriendo. Mauricio levantó la vista, sorprendido. ¿Señora Cortázar? Ella no respondió. Salió del edificio y cruzó la calle hacia el parque. Cuando llegó al plátano, el hombre ya no estaba. Solo quedaban las hojas húmedas bajo sus pies y el sonido de la lluvia que había comenzado de nuevo. Regresó a su oficina. Cerró la puerta con llave. Se sentó frente a su escritorio y abrió su computadora. Buscó Gabriel Rivas, periodista. Encontró un blog con artículos sobre crímenes sin resolver, reportajes de investigación, entrevistas con familiares de víctimas. Todo parecía legítimo. Había una foto de Elan, un hombre de unos 45 años, cabello oscuro con canas en las sienes, mirada intensa. Podría haber sido el hombre del parque, o Noan,
En la sección sobre Middle Block, Rivas explicaba que había comenzado su carrera en un periódico importante de la capital, pero había renunciado después de que su editora matara un reportaje sobre corrupción política. Hay historias que necesitan ser contadas, aunque a nadie le guste escucharlas, escribía. La verdad no es popular, pero es lo único que nos queda cuando todo lo demás es mentira. Elena cerró el navegador. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de dar cualquier paso en esa tarde. Mientras organizaba documentos del siglo XIX, su teléfono móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido en cafetería. El Mirlo a mañana. 4 p.m. a mesa del fondo. Venga, sola. Genera. Elena eliminó el mensaje, pero sabía que iba a ir en el jueves. Villamonte amaneció con un sol pálido que apenas conseguía calentar. Elena le dijo a Mauricio que saldría temprano por un trámite personal. A las 3:30, caminaba hacia la cafetería El Mirlo, un local en una esquina del casco antiguo que había sido refugio de intelectuales en los años 50 y ahora era frecuentado principalmente por jubilados que leían el periódico durante horas. San Gabriel Rivas estaba en la mesa del fondo, tal como había prometido. Cuando Elena entró, él levantó la vista y asintió. Ella se acercó lentamente. Cada paso una decisión consciente de seguir adelante. Gracias por venir, dijo él. Cuando ella se sentó, tenía una voz suave, casi hipnótica. Sé que esto debe parecerle extraño más que extraño. Él sonrió con tristeza. La verdad suele serlo. Hizo una seña a la camarera. Caf, té sin azúcar. Esperaron en silencio hasta que llegaron las bebidas. Entonces Rivas se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Aurora Vilches era mi hermana. Elena parpadeó, descolocada. Cha, mi media hermana. Para ser exactos, mismo padre. Diferentes madres. Yo tenía 10 años cuando murió. Vivía con mi madre en la capital. Aurora estaba aquí, estudiando en la Universidad Regional. Nuestro padre había muerto 2 años antes, en un accidente laboral. Aurora vino a Villamonte porque le habían ofrecido una beca completa. Era brillante. Quería estudiar Derecho. Elena escuchaba, inmóvil. Cuando murió, me dijeron que había sido un accidente, un resbalón en una curva peligrosa, pero mi madre nunca lo creyó. Decía que Aurora era una conductora cuidadosa, que conocía esa carretera de memoria. Decía que había algo raro. Rivas tomó un sorbo de su café. Mi madre murió hace 3 años, cáncer antes de morir. Me hizo prometer que investigaría qué le pasó realmente a Aurora. Así que dejé mi trabajo. Volví a Villamonte y empecé a hacer preguntas. ¿Y qué encontró? Puertas cerradas, archivos desaparecidos. Pero también encontré a alguien que me habló del expediente. Me dijo que había un detective, Olmedo, que había querido seguir investigando pero lo obligaron a renunciar. Me dijo que ese expediente nunca se destruyó, que alguien lo había escondido, porque contenía información que ciertas personas no querían que saliera a la luz. ¿Quién le dijo eso? Rivas Dura, una mujer que trabajó en la comisaría en los 80. Ahora está en un geriátrico. Tiene demencia avanzada. La mayor parte del tiempo no sabe ni su propio nombre, pero tuvo un momento de lucidez y me contó sobre el expediente. Me dijo que usted lo encontraría, que yo lo encontraría. ¿Por qué yo? Porque usted es la guardiana de los secretos de Villamonte. Porque si alguien iba a descubrir algo enterrado, sería usted. Rivas la miró fijamente. Y porque usted es como mi hermana. No puede ver la injusticia y simplemente ignorarla. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quiere de mí? Quiero ver el expediente. Quiero saber qué contenía. Y quiero que me ayude a encontrar la verdad. ¿Por qué debería confiar en usted? Porque ambos queremos lo mismo. Porque alguien mató a Aurora y nunca pagó por ello. Porque ese alguien todavía está aquí, viviendo su vida, mientras mi hermana lleva
38 años muerta. Su voz se quebró ligeramente, porque la verdad es lo único que puedo darle. Elena cerró los ojos. Pensó en Abril. Pensó en su vida tranquila, en su trabajo ordenado, en sus rutinas predecibles. Pensó en todo lo que podría perder si seguía adelante. Entonces pensó en Aurora Vilches, una chica de 19 años, que nunca llegó a ser abogada, que nunca se casó ni tuvo hijos, que nunca envejeció. Una chica que se convirtió en un expediente olvidado, en un cajón cerrado con llave. El expediente menciona presión política, dijo finalmente. Dice que cerraron la investigación desde arriba. Y hay una nota que dice pregunta a Santoro. Rivas se puso pálido. ¿Santoro? ¿Damián Santoro? ¿Lo conoce? Todo el mundo en Villamonte conoce a los Santoro. Su abuelo construyó media ciudad. Su padre fue concejal durante 20 años. Y Damián es el alcalde. Rivas apretó la mandíbula. En 1987, Ernesto Santoro, el padre de Damián, estaba en la cima de su poder político. Si él quiso cerrar una investigación, tendría los contactos para hacerlo. Pero, ¿por qué? ¿Qué conexión tenía con Aurora? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Salieron de la cafetería cuando el sol ya se estaba poniendo. La luz dorada del atardecer convertía las piedras de Villamonte en ámbar líquido. Elena caminó de regreso a su casa con una sensación de vértigo, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Cuando llegó, Abril estaba en la sala, haciendo tarea. Hola, mamá, ¿cómo estuvo tu día? ¿Bien? Cariño, solo mucho trabajo. Abril la miró con esa mirada que tenía, la que veía más de lo que Elena quería mostrar. Mamá, ¿estás metida en algo? ¿Qué? No. ¿Por qué preguntas eso? Porque te conozco y sé cuando estás mintiendo. Elena se sentó junto a ella. Por un momento, consideró contarle todo, pero entonces pensó en el hombre del parque, en el cajón forzado, en Gabriel Rivas y su hermana muerta. Pensó en que Abril tenía 17 años y toda una vida por delante, y que lo último que necesitaba era estar involucrada en esto. Solo estoy cansada, Abrilen. Eso es todo. Abril asintió, pero Elena vio la duda en sus ojos. Esa noche, Elena sacó el expediente y lo fotografió página por página con su teléfono. Después guardó las fotos en una carpeta cifrada en la nube y escondió el expediente original en un lugar nuevo, dentro de una caja de documentos fiscales de 1923, en el sótano del archivo, donde nadie tendría razón para buscarlo. A las 2 de la mañana, recibió un mensaje de Rivas. Encontré algo. Necesito mostrártelo. Mañana. Elena no respondió, pero tampoco durmió, porque en algún rincón de su mente había comenzado a formarse una imagen. Aurora Vilches, manejando por la carretera del Bosque de las Tres Cruces en una noche de noviembre de 1987, las curvas cerradas, los árboles altos, proyectando sombras sobre el asfalto, y alguien, esperándola en la escena del accidente. Según el expediente, mostraba el auto de Aurora volcado en un barranco, pero había fotos, borrosas pero perturbadoras, que mostraban marcas en el asfalto. No marcas de frenado, marcas de otro vehículo empujándola fuera de la carretera. Olmedo había escrito en sus notas: esto no fue un accidente, esto fue un asesinato. Y ahora, 38 años después, alguien estaba dispuesto a asegurarse de que esa verdad siguiera enterrada. Elena miró por la ventana de su habitación. La calle estaba vacía, iluminada por farolas que proyectaban círculos amarillentos en el pavimento húmedo, pero tuvo la sensación inequívoca de que alguien, en algún lugar, la estaba observando y que el reloj había comenzado a correr. Gabriel Rivas vivía en un pequeño apartamento en el barrio de San Roque, la parte antigua de Villamonte, donde las calles eran tan estrechas que 2 autos apenas podían pasar sin rozarse. Elena llegó el viernes por la tarde, después de decirle a Mauricio que tenía una cita médica. Subió 3 pisos por una escalera
con olor a humedad y comida recalentada. La puerta del apartamento 3 Bytes estaba entreabierta. Rivas llamó. Empujando la puerta suavemente, lo encontró rodeado de papeles, fotografías, recortes de periódicos, pegados en las paredes, como si fueran piezas de un rompecabezas gigante. Había una línea de tiempo escrita a mano en cartulinas: a noviembre 1987, muerte de Aurora; diciembre 1987, renuncia de Olmedo; enero 1988, caso cerrado oficialmente. Perdona el desorden, dijo Rivas, apartando cajas para que Elena pudiera sentarse. He estado obsesionado con esto durante meses. Elena estudió las paredes. Había fotos de Aurora, una chica sonriente con cabello largo y oscuro, ojos llenos de inteligencia. En una foto estaba recibiendo un diploma. En otra, sentada en un banco del parque, con un libro en las manos. En todas, había algo en su expresión, una determinación, como si supiera exactamente lo que quería de la vida. Era hermosa, dijo Elena. Corrigió Rivas. Mi madre decía que Aurora tenía ese tipo de energía que cambia todo a su alrededor. Cuando entraba en una habitación, la gente prestaba atención, no porque fuera ruidosa o llamativa, sino porque había algo en ella que demandaba ser escuchada. ¿A qué se dedicaba además de estudiar? Trabajaba en una ONG que defendía los derechos de comunidades indígenas desplazadas. Villamonte estaba en medio de un conflicto en esos años. Había una empresa minera que quería explotar tierra cerca del bosque de las Tres Cruces. Varias comunidades iban a ser reubicadas. Aurora estaba ayudando a los afectados con recursos legales, preparando demandados. Elena sintió que algo encajaba. ¿Quién estaba detrás de esa empresa minera? Rivas sonrió amargamente. Consorcio Santoro, propiedad de Ernesto Santoro y sus socios. El silencio se extendió entre ellos, pesado como niebla. Encontré esto, continuó Rivas, entregándole un recorte de periódico amarillento. Era del diario regional, fechado el 20 de noviembre de 1987. El titular decía: joven abogada fallece en accidente de tránsito. Parod, en letras más pequeñas, activista legal, había presentado demanda contra minera local. 3 días antes, Elena leyó el artículo completo. Era aséptico, sin profundidad. Mencionaba el accidente, la edad de Aurora, sus estudios. Una línea al final: autoridades locales han descartado cualquier conexión entre su activismo y el trágico suceso. Descartado, repitió Elena. ¿Quién descarta algo que nadie había sugerido en primer lugar? Es como si estuvieran respondiendo a una pregunta que nadie había hecho todavía. Rivas se pasó las manos por el cabello. Hablé con algunos de los compañeros de Aurora. En la ONG la mayoría se dispersó después de su muerte. Algunos se fueron del pueblo. Otros simplemente dejaron de hablar del tema. Pero encontré a uno, Martín Ulloa, que ahora da clases de historia en la secundaria. Me dijo que Aurora estaba aterrorizada las semanas previas a su muerte. ¿Aterrorizada de qué? Decía que la seguían, que veía el mismo auto estacionado frente a su residencia estudiantil, que recibía llamadas en medio de la noche donde nadie hablaba, solo respiraban. Le había contado a Martín que quería retirarse del caso, que la presión era demasiado, pero antes de poder hacerlo, murió. Elena sintió un escalofrío. ¿Martín? ¿Se lo contó a la policía? Lowent, pero el detective que tomó su declaración le dijo que eran coincidencias. Paranoia. Le sugirió que no esparciera rumores que pudieran manchar la memoria de Aurora. ¿Quién era ese detective? Rivas revisó sus notas. Comisario Roberto S., retirado desde 2005. Murió en 2018. A más puertas cerradas, más testigos muertos. El pasado era un cementerio, pero hay alguien que todavía vive, dijo Rivas, con un brillo en los ojos. El abogado que representaba a la comunidad indígena en ese entonces se llama Ignacio Ferrer. Tiene 73 años, pero sigue ejerciendo. Tiene un pequeño despacho en la calle Belgrano. ¿Hablaste con él? Me negó una entrevista. Dijo que no recordaba el caso.
pero cuando mencioné el nombre de Aurora Subas cambió. Había miedo ahí, ¿Era real? Elena se puso de pie, caminando entre los papeles pegados en la pared. Se detuvo frente a una foto ampliada de la escena del accidente. El auto de Aurora, un Renault 5 azul, estaba destrozado en el fondo de un barranco. Los árboles alrededor, oscuros y densos. La carretera arriba, serpenteando. ¿Crees que podríamos hablar con Ferrer juntos?, preguntó. Podemos intentarlo. Salieron del apartamento cuando el atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura. Villamonte se veía diferente desde San Roque, más compacta, como si todos sus secretos estuvieran apilados unos sobre otros, esperando a ser descubiertos. Caminaron en silencio hasta la calle Belgrano. El despacho de Ignacio Ferrer estaba en el segundo piso de un edificio con fachada de ladrillos. No había secretaria. Tocaron el timbre en la voz que respondió era ronca, cansada. ¿Quién es? Señor Ferrer. Me llamo Elena Cortázar. Trabajo en el Archivo Histórico Municipal. Necesito hablar con usted sobre un caso de 1987. Silencio. Estoy con Gabriel Rivas, el hermano de Aurora Vilches. Más silencio. Entonces, el zumbido de la puerta abriéndose. Subieron el despacho. Era pequeño, atestado de archivadores metálicos y libros legales con lomos desgastados. Ignacio Ferrer era un hombre delgado, encorvado, con ojos grises, que alguna vez debieron ser penetrantes, pero ahora parecían apagados. No debería hablar con ustedes, dijo sin preámbulos, pero lo está haciendo, respondió Rivas. Ferrer se sentó lentamente, como si cada movimiento le doliera. Aurora Vilches era una de las personas más valientes que conocí. Tenía 19 años y enfrentaba a hombres con el poder de destruir vidas enteras. Sabía el riesgo que corría. ¿Qué pasó realmente esa noche?, preguntó Elena Ferrer. Cerró los ojos. Aurora iba a reunirse conmigo. Habíamos citado en mi antigua oficina, que estaba en la salida del pueblo, cerca del bosque. Ella venía desde la universidad. Nunca llegó. 2 horas después, un camionero encontró su auto en el barranco. ¿Qué iban a discutir en esa reunión? Ella había conseguido pruebas, documentos que demostraban que el consorcio Santoro había falsificado estudios de impacto ambiental, que había sobornado a funcionarios municipales para aprobar los permisos de explotación. Tenía nombres, fechas, transferencias bancarias. Era suficiente para detener el proyecto y probablemente para meter a varias personas en prisión. Elena sintió que el aire se volvía más espeso. ¿Dónde están esas pruebas ahora? Nunca las encontraron. Aurora dijo que las llevaba consigo esa noche, pero cuando revisaron los restos del auto no había nada, ni carpetas, ni documentos, nada. Alguien los tomó, dijo Rivas. Ferrer asintió. Después del accidente, recibió una visita. 2 hombres con trajes caros. No dijeron para quién trabajaban, pero el mensaje era claro: retirarse del caso o tendría problemas. Serios problemas. Tenía una esposa, 2 hijos pequeños. Así que me retiré. Cerré el caso y he vivido con esa cobardía todos los días desde entonces. No fue cobardía, dijo Elena suavemente. Fue supervivencia. Es lo mismo cuando alguien muere por tu silencio. Ferrer abrió un cajón de su escritorio y sacó una fotografía. Ira di Aurora, de pie frente a un grupo de personas indígenas, todos sonriendo. Guard esto. Es lo único que tengo de ella. Why la culpa? Rivas tomó la fotografía con manos temblorosas. ¿Alguna vez investigó quién pudo haber causado el accidente? Olmedo, el detective, me contó algo antes de renunciar. Dijo que había marcas de pintura en el auto de Aurora, pintura negra, que no correspondía a su Renault azul. Dijo que alguien la había sacado de la carretera deliberadamente, pero cuando quiso hacer pruebas forenses para identificar el vehículo, le dijeron que el auto había sido compactado y enviado a un desguace. Destruyeron la evidencia antes de que pudiera ser analizada. ¿Quién dio esa orden? El comisario Esquivel, bajo instrucciones del alcalde de esa época. ¿Y quién era el alcalde? Ferrer
Los miró con ojos cansados. Ernesto Santoro, el padre de Damián. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero el cuadro completo seguía siendo borroso, perturbador. Salieron del despacho cuando ya era de noche. Las farolas proyectaban sombras alargadas. Elena se sentía mareada, como si hubiera estado corriendo cuesta arriba. Necesitamos más, tío Rivas. Necesitamos algo concreto que conecte a Santoro con la muerte de Aurora. El expediente menciona a Olmedo. ¿Dejó familia? ¿Alguien que pueda tener sus notas personales? Rivas negó con la cabeza. Muriel solo, pero tal vez dejó algo en algún lugar. Una caja de seguridad, un almacén, algo. Elena pensó en el archivo, en todas esas vidas archivadas, catalogadas, preservadas. Voy a revisar los registros notariales. Si Olmedo dejó un testamento, tiene que estar ahí. Se separaron en la esquina. Elena caminó de regreso a su casa, pero no tomó la ruta habitual. Dio un rodeo, pasando por calles secundarias, verificando que nadie la siguiera. La paranoia se estaba instalando, pero no le parecía irracional. Cuando llegó a su casa, encontró a Abril dormida en el sofá, con un libro abierto sobre su pecho. Elena la cubrió con una manta y subió a su habitación. Abrió su computadora y buscó en la base de datos del archivo Testamento de Héctor Olmedo. Lo encontró fechado en mayo de 2003, 2 meses antes de su muerte. Era brief. Dejaba sus pocas posesiones a una sobrina que vivía en el sur, pero había una cláusula extraña: mis efectos personales, incluyendo documentos de trabajo, serán conservados en la unidad 47 del depósito municipal hasta que mi sobrina los reclame o hasta que transcurran 20 años. Lo que ocurra primero. En Elena verificó la fecha. 20 años desde 2003 significaba 2023, 2 años atrás. Si la sobrina nunca los reclamó, esos documentos deberían seguir ahí. El depósito municipal era un edificio en las afueras de Villamonte, donde se guardaban objetos en desuso de oficinas públicas. Elena tenía acceso como archivista, pero nunca había ido más allá de las primeras salas. Le envió un mensaje a Rivas. Creo que sé dónde están las notas de Olmedo. La respuesta llegó segundos después. Cuando vamos en mañana temprano. Elena cerró la computadora. Afuera, la noche era absoluta. No había estrellas, solo nubes bajas que prometían más lluvia. Se acostó, pero no pudo dormir. En su mente, veía a Aurora Vilches manejando por esa carretera oscura, viendo las luces de otro auto acercándose por el espejo retrovisor. Demasiado rápido, demasiado cerca, sintiendo el primer impacto, el volante girando inútilmente. El momento de terror absoluto antes de que su auto se volcara y cayera. Y después, el silencio, el bosque oscuro y alguien bajando de ese otro vehículo, revisando los restos, tomando los documentos que Aurora llevaba consigo, asegurándose de que su muerte pareciera un accidente. A ese alguien caminó libre durante 38 años. Quizás construyó una familia. Quizás durmió bien todas las noches. Quizás nunca pensó que alguien vendría a hacer las preguntas correctas. Pero Elena estaba haciendo esas preguntas, y Gabriel Rivas estaba haciendo esas preguntas. Y ahora, el pasado, que había estado dormido durante casi 4 décadas, estaba comenzando a despertar. Y cuando el pasado despierta, siempre tiene hambre. El depósito municipal se levantaba como una masa gris en medio de un terreno baldío en las afueras de Villamonte. Era un edificio industrial de los años 70, con ventanas enrejadas y paredes manchadas por décadas de lluvia y abandono. Elena y Rivas llegaron el sábado a las 8 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a romper la niebla. El guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Esteban, conocía a Elena del archivo. Señora Cortázar, qué sorpresa verla por acá. ¿Busca algo específico? Efectos personales de Héctor Olmedo, unidad 47, en Esteban. Revisó su registro. Si nadie ha venido
a buscarlo. Está en el sótano. Sección, tenga cuidado. Las luces de ese sector están fallando. Les dio una linterna y los dejó pasar. En el sótano olía a humedad, moho y metal oxidado. Hileras de estanterías metálicas se extendían en la penumbra, cada una etiquetada con números. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando bolsas de oscuridad que parecían moverse. Encontraron la unidad 47 al fondo, casi escondida detrás de una columna. Era una caja de metal gris, sellada con un candado viejo. Rivas la forzó con una palanca que encontraron en una mesa de trabajo cercana. El candado se dio con un chasquido que resonó en el silencio. En dentro había carpetas, cuadernos de notas, fotografías, todo cubierto de polvo. Elena y Rivas sacaron el contenido cuidadosamente, revisando cada documento. Los cuadernos de Olmedo eran reveladores. Escribía con letra apretada, casi maníaca, como si las palabras no pudieran salir lo suficientemente rápido. Había anotaciones sobre Aurora en inteligente, determinada e ingenua, sobre el peligro real que corre, y más adelante recibió amenazas. No las tomó en serio. Cree que la justicia la protegerá. No entiende que en Villamonte la justicia es lo que los Santoro dicen que es. Han una entrada fechada el 15 de noviembre de 1987, 3 días antes de la muerte de Aurora. Decía: han seguido un auto negro que ha estado estacionado cerca de la residencia de Aurora. Placas en RG-H487. El vehículo está registrado a nombre de una empresa fantasma. Rastreé la empresa. Los dueños figurativos son testaferros, pero las transferencias bancarias llevan al consorcio Santoro. Alguien de Santoro la está vigilando. Intenté advertirlo, pero no contestó mis llamadas. Dios mío, susurró Elena en Rivas. Estaba revisando fotografías. De repente se detuvo, pálido. Elena, mira esto. Era una foto tomada desde un auto en movimiento. Mostraba la carretera del Bosque de las Tres Cruces, y al fondo, borroso pero reconocible, un vehículo negro estacionado en un mirador. La foto estaba fechada el 18 de noviembre de 1987, el día de la muerte de Aurora, en el reverso. La letra de Olmedo en auto negro sospechoso, visto en la escena. Llegué 20 minutos después del accidente. El vehículo se alejó cuando me acerqué. No pude ver la placa a tiempo, pero sé que estaba esperando. Olmedo sabía, dijo Rivas con voz quebrada. Sabía que la mataron y no pudo hacer nada. Siguieron revisando. Encontraron más notas, cada vez más desesperadas. Olmedo había intentado conseguir órdenes para revisar los vehículos del consorcio Santoro. Se las negaron. Intentó interrogar a Ernesto Santoro. Su superior le prohibió acercarse a él. Intentó llevar el caso a la Fiscalía Provincial. Le dijeron que no había evidencia suficiente. La última entrada del cuaderno, fechada el 30 de noviembre de 1987, decía: me reuní con el fiscal. Me dijo que dejara el caso. Dijo que estaba persiguiendo fantasmas. Pero cuando salía de su oficina, vi un sobre en su escritorio. Contenía dinero. Mucho dinero. Todos están comprados. Todos son cómplices. Aurora murió y nadie va a pagar por ello. No puedo vivir sabiendo esto. Renuncio. Pero antes, voy a esconder este expediente donde alguien, algún día, pueda encontrarlo y hacer lo que yo no pude. En Elena sintió lágrimas en sus ojos. Él quería que alguien continuara. Por eso, escondió el expediente. ¿Y lo encontraste?, dijo Rivas 38 años después. Empacaron todo de vuelta en la caja, pero Elena tomó los cuadernos y las fotografías. Esto es evidencia. No podemos dejarlo aquí. Subieron del sótano. Esteban los saludó al salir. ¿Encontraron lo que buscaban? Sí, respondió Elena. Exactamente lo que buscábamos. Fueron a un café en el centro, donde se sentaron en una mesa apartada. Rivas repasaba las notas de Olmedo
su rostro cada vez más sombrío. Necesitamos llevar esto a la policía, dijo Elena. ¿Y quién crees que nos va a escuchar? Damián Santoro es el alcalde. Su familia construyó esta ciudad. ¿Crees que la policía local va a investigar a su propia fuente de poder? Entonces, a la Fiscalía Provincial. Olmedo lo intentó y el fiscal estaba comprado. Eso fue en 1987, Han. Las cosas han cambiado. ¿De verdad? Rivas la miró fijamente. La gente con poder no lo pierde tan fácilmente. Los Santoro siguen aquí, siguen controlando. Y ahora sabemos que mataron a mi hermana para proteger sus intereses. ¿Crees que no harían lo mismo contigo o conmigo? Elena sintió un escalofrío. ¿Qué sugieres entonces? Hacerlo público. Escribir un artículo, publicarlo en mi blog con toda la evidencia, los cuadernos de Olmedo, las fotos, el expediente, que todos sepan lo que pasó, que no puedan enterrarlo de nuevo. Y si eso nos pone en peligro, ya estamos en peligro. Elena, desde el momento en que empezaste a hacer preguntas, ella sabía que tenía razón, pero pensar en Abril, en lo que podría pasarle si esto se salía de control, la aterrorizaba. Dame un día, dijo finalmente. Déjame pensar cómo hacerlo de forma segura. Ann Rivas asintió, pero después, esto sale a la luz. Elena regresó a su casa a media tarde. Abril estaba estudiando en su habitación. Elena la observó desde la puerta. Esta adolescente que era todo su mundo, y sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Valía la pena arriesgar todo por una chica que había muerto antes de que Abril naciera? Pero entonces pensó en la madre de Gabriel, muriendo con el peso de nunca saber qué le pasó a su hija. Pensó en Aurora, con su inteligencia y su valentía, silenciada para siempre. Pensó en Olmedo, viviendo sus últimos años con la culpa de no haber podido hacer justicia. Algunas historias necesitan ser contadas. Algunas verdades necesitan salir a la luz, sin importar el costo. En esa noche, Elena escribió un correo detallado a un periodista de investigación del periódico nacional más importante del país. Adjuntó fotos de los cuadernos de Olmedo, copias del expediente, todo. Escribió: esta es una historia sobre cómo el poder puede matar y salirse con la suya durante décadas. Pero también es una historia sobre cómo la verdad nunca muere del todo. Siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Envió el correo y esperó el domingo. Amaneció con lluvia. Elena se despertó con el sonido de su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Deja el caso o te arrepentirás. Su corazón se aceleró. Marcó a Rivas en B. Están amenazando. A mí también. Recibí un mensaje hace una hora. ¿Cómo saben lo que estamos haciendo? Porque nos están vigilando. Probablemente desde que empezaste a hacer preguntas sobre el expediente. Elena miró por la ventana. La calle parecía vacía, pero de repente todo le parecía sospechoso. El auto estacionado al otro lado, la persona con paraguas bajo la farola, las cortinas cerradas de la casa de enfrente. ¿Qué hacemos? No, Dad. Publico el artículo. Ahora, si está en internet, no pueden borrarlo tan fácilmente. Dame Dashor. Necesito asegurarme de que Abril esté a salvo. Bajó las escaleras. Abril estaba desayunando. Elena se sentó frente a ella. Cariño, necesito que vayas con tu padre este fin de semana. Abril frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Por favor, no hagas preguntas. Solo llámalo y dile que vas para allá. Mamá, me estás asustando. Lo sé y lo siento, pero necesito que confíes en mí solo por unos días. Abril la miró durante un largo momento. Luego asintió. Está bien, pero después me vas a contar qué está pasando, te lo prometo. Mientras Abril hacía su maleta, Elena llamó a Rodrigo. Necesito que Abril se quede contigo unos días. ¿Está todo bien? No, pero lo estará. Solo cuídala.
siempre. Elena llevó a Abril a la estación de autobuses. La abrazó más fuerte de lo normal antes de dejarla ir. Te quiero, cariño, más que a nada en el mundo. Yo también te quiero, mamá. Tenqued vio el autobús partir, su hija mirándola por la ventana con preocupación. Solo cuando desapareció de su vista, Elena permitió que las lágrimas cayeran. Anne regresó a su casa. Llamó a Rivas, abrió está a salvo. Publica el artículo 2 horas después. El blog de Gabriel Rivas tenía un nuevo post en La Verdad sobre Aurora Vilches, como el poder político asesinó a una joven activista y salió impune durante 38 años. El artículo era meticuloso. The Blast incluía las notas de Olmedo, las fotografías, los documentos del expediente. Nombraba a Ernesto Santoro. Conectaba los puntos entre la muerte de Aurora y los intereses del consorcio Santoro. Y terminaba con una pregunta. ¿Qué más está dispuesta a enterrar esta familia para mantener su poder? En cuestión de horas, el artículo se volvió viral. Los medios nacionales lo replicaron. Las redes sociales explotaron. Villamonte, ese pueblo tranquilo que nunca salía en las noticias, de repente estaba en todos lados. Anne. Y en su casa, Damián Santoro leía el artículo con las manos temblorosas, sabiendo que el pasado que su padre había enterrado con tanto cuidado acababa de despertar, y que esta vez no iba a volver a dormir a la ciudad de Belamonte. Se fracturó en cuestión de días. Lo que había sido un secreto guardado por casi 4 décadas se convirtió en el único tema de conversación en cafeterías, mercados, plazas. Los habitantes se dividieron. Anne. Estaban los que siempre habían sospechado que algo oscuro rodeaba la muerte de Aurora Vilches, y estaban los que defendían a los Santoro como pilares inamovibles de la comunidad. Pero nadie podía ignorar la evidencia que Gabriel Rivas había publicado. El Elena se convirtió en una figura pública sin haberlo buscado. Los periodistas acampaban frente a su casa. Recibía llamadas constantes, algunos para felicitarla por su valentía, otros para amenazarla. Voces anónimas que le decían que se cuidara, que no sabía con quién se había metido. En Rivas estaba peor. Su apartamento fue allanado una noche. No robaron nada de valor, pero dejaron un mensaje claro. Revolvieron todos sus papeles, destruyeron su computadora, pintaron en la pared el mentiroso. Se reunieron en la casa de Elena el martes por la noche. Las cortinas estaban cerradas. Habían desconectado el timbre. La paranoia se había instalado como un tercer ocupante en la habitación. La Fiscalía Provincial abrió una investigación, dijo Rivas, leyendo desde su teléfono. Van a exhumar el cuerpo de Aurora, van a hacer análisis forenses actualizados y van a interrogar a Damián Santoro. ¿Y su padre?, preguntó Elena. Ernesto Santoro murió hace 5 años en Faro Masiva. Nunca va a responder por lo que hizo, pero su hijo está vivo y tiene que saber qué pasó. La puerta sonó. Ambos se tensaron. Elena se acercó a la mirilla. Era a Ignacio Ferrer. El abogado Anne lo dejaron entrar. Se veía más viejo que la última vez, como si los días transcurridos hubieran sido años. Vine a confesarles algo, dijo sin saludos, algo que debía haber dicho hace 38 años. Se sentó lentamente. Sacó un sobre de su abrigo. Estaba amarillento, sellado. La noche que murió Aurora, ella me llamó 1 hora antes de salir hacia mi oficina. Estaba asustada. Dijo que alguien la había estado siguiendo durante toda la semana. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía abrir este sobre. Me lo entregó 2 días antes, durante nuestra última reunión. Y yo lo guardé. Durante todos estos años, lo guardé, porque tenía miedo de lo que contenía, miedo de lo que significaría para mí y mi familia si lo abría. Le entregó el sobre a Rivas. Pero ya no puedo seguir viviendo con esto. Ábrelo, sé. Lo que sea. El mundo merece saberlo. Rivas rompió el sello con manos temblorosas. Dentro había documentos, extractos bancarios,
fotografía, una carta manuscrita de Aurora. Los extractos mostraban transferencias de cuentas del consorcio Santoro a funcionarios municipales, decenas de miles de dólares en sobornos. Las fotografías mostraban a Ernesto Santoro reuniéndose con esos mismos funcionarios en lugares discretos, restaurantes vacíos, estacionamientos oscuros. Pero era la carta lo que más impactaba. Si estás leyendo esto, escribía Aurora con letra clara y firme, significa que algo me pasó. Sé que los Santoro me quieren silenciar. Sé que he cruzado una línea de la que no puedo regresar, pero no puedo quedarme callada. Las comunidades que van a ser desplazadas son familias, niños, ancianos que han vivido en esas tierras por generaciones. Y todo para que hombres como Ernesto Santoro se enriquezcan más. He recopilado pruebas de corrupción, fraude ambiental, amenazas. Todo está en estos documentos. Sí, algo me pasa. Por favor, no dejen que mi muerte sea en vano. Que alguien continúe la lucha, que alguien haga justicia. Elena tenía lágrimas en los ojos. Ella sabía que iban a matarla, y aún así no se detuvo, dijo Rivas con voz quebrada a Ferrer. Se cubrió el rostro con las manos. Debía haberlo abierto antes. Debía haber hecho algo. Lo está haciendo ahora, dijo Elena suavemente. Escanearon todos los documentos. Rivas lo subió a su blog esa misma noche, junto con un nuevo artículo. Las últimas palabras de Aurora Vilches, la carta que predijo su asesinato. La reacción fue explosiva. Las redes sociales se llenaron de exigencias de justicia. Se organizaron protestas frente al edificio municipal. La fiscalía emitió un comunicado. Damián Santoro sería citado a declarar en 48 horas. Pero antes de que eso sucediera, Elena recibió una llamada. Señor, soy Fernando Maciel, el abogado de la familia Santoro. Mi cliente, Damián Santoro, solicita una reunión privada con usted. ¿Quiere hablar? ¿Por qué conmigo? Porque usted es quien encontró el expediente. Porque confía en que usted buscará la verdad, no venganza. Alina Duro, Don, en su casa. Mañana a las 8 de la noche. Solo ustedes dos. Sin abogados, sin prensa. Una conversación honesta. Elena miró a Rivas, que había escuchado la conversación por altavoz. Él negó con la cabeza violentamente. ¿Es una trampa o es una oportunidad de escuchar su versión?, respondió Elena. Al día siguiente, a las 8 en punto, Damián Santoro tocó la puerta de la casa de Elena. Venía solo, sin guardaespaldas ni abogados. Se veía cansado, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. A sus 52 años, parecía haber envejecido una década. En una semana, a Elena lo dejó entrar. Se sentaron en la sala, el silencio entre ellos denso como niebla. No, mate, Aurora Vilches, dijo Santoro finalmente. Y mi padre tampoco. Entonces, explíqueme las pruebas, respondió. Elena. Santoro suspiró. Mi padre era un hombre ambicioso. Construyó un imperio desde cero, pero también era orgulloso. Cuando Aurora empezó a investigar el consorcio, él la vio como una amenaza, no a su vida, sino a su legado. Intentó disuadirla. Le ofreció dinero para que dejara el caso. Entonces, él hizo lo que hacía. Siempre impresionó a la gente correcta. Movió los hilos correctos. Hizo que la vigilaran. Intentó asustarla para que se fuera de Villamonte. Y la noche que murió, Santoro cerró los ojos. Mi padre estaba en una cena benéfica en el club social. Hay 100 testigos. Yo tenía 25 años. Estaba en la capital estudiando. Ninguno de los dos estaba en esa carretera, pero alguien sí estaba. ¿Quién? Roberto Alchemist. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esquivel era socio silencioso del consorcio. Tenía acciones. Si el proyecto minero se cancelaba, él perdía millones. Mi padre no lo sabía hasta después. Esquivel actuó por su cuenta. Siguió a Aurora.
La sacó de la carretera y después vino a mi padre y le dijo, Ann se ocupó del problema. Mi padre quedó en shock. Nunca quiso que la mataran, solo quería que se fuera. Pero una vez que pasó, tuvo que elegir entregarla a Esquivel y destruir su propia reputación, o encubrirlo y vivir con la culpa. Eligió el encubrimiento, 100, y eso lo destruyó. Los últimos años de su vida, estaba obsesionado con Aurora. Hablaba de ella en sueños. Veía su rostro en todas partes. El día antes de su infarto, me dijo, ella me está esperando, y cuando llegue, voy a tener que responder por lo que hice. Elena procesaba la información. Why US. Cuando se enteró, mi padre me lo confesó en su lecho de muerte. Me entregó documentos, grabaciones de sus conversaciones con Esquivel. Me dijo que algún día alguien haría las preguntas correctas y que cuando ese día llegara, yo debería contar la verdad. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque soy un cobarde. Las lágrimas corrían por el rostro de Santoro, porque heredé su imperio, su nombre, su poder, y sabía que si contaba la verdad, lo perdería todo. Así que enterré esos documentos, seguí con mi vida, me convertí en alcalde y pensé que el pasado se quedaría enterrado. Pero usted lo desenterró. Sacó un sobre de su abrigo. Estas son las grabaciones de mi padre con Esquivel. Confesiones, planes, evidencia. Es suficiente para probar que Esquivel mató a Aurora y que mi padre lo encubrió. Tómelas, entréguelas a la fiscalía, haga lo que tenga que hacer. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué me las da a mí? Porque usted buscó la verdad cuando nadie más lo hizo. Porque le importó una chica que murió antes de que usted naciera. Porque si hay alguien que merece decidir qué hacer con esto, es usted. Se puso de pie. Voy a renunciar como alcalde mañana. Voy a testificar contra mi padre y contra Esquivel. Aunque estén muertos, voy a destruir mi propia familia si es necesario. Porque Aurora Vilches merece justicia y yo merezco pagar por mi silencio. Salió de la casa. Elena se quedó sola, el sobre en sus manos, el peso de décadas de secretos descansando sobre sus hombros. Llamó a Rivas. Tengo las confesiones de Ernesto Santoro. Tengo la prueba definitiva. ¿Qué vas a hacer con ellas? Elena miró el sobre durante un largo momento. Pensó en Aurora, en su Valencia. Pensó en Olmedo, en su frustración. Pensó en todos los que habían sido silenciados, amenazados, comprados. Voy a entregarlas a la fiscalía, pero primero voy a hacer copias, muchas, y voy a asegurarme de que esta historia se cuente completa, sin omisiones, que todos sepan exactamente qué pasó, que nadie pueda volver a enterrarla. Esa noche, Elena, Rivas y Ferrer trabajaron juntos, escanearon las grabaciones, transcribieron las confesiones, organizaron cada pieza de evidencia. A las 3 de la mañana, tenían un dossier completo que enviaron simultáneamente a la fiscalía, a medios nacionales, a organizaciones de derechos humanos. El jueves por la mañana, Damián Santoro renunció como alcalde en una conferencia de prensa donde confesó todo. Los medios nacionales transmitieron en vivo. Villamonte se convirtió en el centro de la atención nacional en el viernes. La fiscalía emitió órdenes de arresto póstumas contra Ernesto Santoro y Roberto Esquivel. Anunciaron que reabrirían docenas de casos de la misma época para investigar posible corrupción policial. Y el sábado, 38 años después de su muerte, el cuerpo de Aurora Vilches fue exhumado. Los análisis forenses modernos confirmaron lo que Olmedo siempre supo: marcas de impacto de otro vehículo, evidencia de que fue forzada fuera de la carretera, señales de que alguien había manipulado la escena del accidente en Aurora Vilches. No murió en un accidente, fue asesinada. Y ahora, finalmente, el mundo lo sabía. 6 meses después, Elena estaba de pie frente a un monumento recién inaugurado en el Parque San Martín. Era una placa de mármol negro con el nombre de Aurora Vilches, grabado
en letras doradas. Debajo, una cita de su última carta: no dejen que mi muerte sea en vano. A la ceremonia había reunido a cientos de personas. Estaban los familiares de las comunidades indígenas que Aurora había defendido, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Estaban activistas de derechos humanos de todo el país. Estaban periodistas, académicos, ciudadanos de Villamonte que nunca la conocieron, pero que ahora sabían su historia. Gabriel Rivas estaba junto a Elena, con una fotografía de Aurora en las manos. Al fin, su hermana tenía el reconocimiento que merecía. Al fin, su nombre no estaba asociado solo con una tragedia, sino con el coraje de enfrentarse al poder en abril. Habría regresado de la capital 2 semanas después de que estallara el escándalo. Ahora estaba junto a su madre, tomándola del brazo. Estoy orgullosa de ti, mamá, le había dicho. Hiciste lo correcto, aunque daba miedo. Ignacio Ferrer también estaba ahí, más erguido que la última vez que Elena lo vio. Había testificado ante la fiscalía, entregando todo lo que sabía. Décadas de culpa habían comenzado a aliviarse. El nuevo alcalde interino de Villamonte, una mujer de 50 años que había sido profesora de historia, pronunció un discurso en Aurora Vilches. Nos enseñó que la verdad, aunque enterrada, siempre encuentra la forma de salir a la luz, que la justicia puede tardar, pero no tiene por qué ser negada para siempre, que una sola persona con valentía puede cambiar el curso de la historia. Después de la ceremonia, Elena caminó sola por el parque. El otoño había llegado, y las hojas de los plátanos caían en espirales doradas. Se sentó en un banco, el mismo donde aparecía Aurora en una de las fotografías que Rivas le había mostrado. Pensó en todo lo que había pasado, en cómo un expediente olvidado en un cajón se había convertido en una historia que sacudió a toda una ciudad, en cómo los secretos, por más profundos que sean enterrados, eventualmente encuentran a alguien dispuesto a desenterrarlos. Pensó en Olmedo, aquel detective que renunció porque no pudo hacer justicia en su momento. Esperaba que, donde sea que estuviera, supiera que al final su trabajo no había sido en vano, que el expediente que escondió cumplió su propósito. Su teléfono vibró. ¿Un mensaje de Rivas? ¿Almorzamos? Hay algo que quiero mostrarte. Se encontraron en una cafetería nueva que había abierto en el centro. Rivas traía una carpeta. La fiscalía terminó su investigación, dijo. Van a publicar un informe completo en 2 semanas, pero me dieron acceso anticipado a algunas secciones, y hay algo que creo que deberías saber. Abrió la carpeta. Dentro había una fotografía que Elena nunca había visto. Mostraba a Aurora Vilches embarazada. Elena se quedó sin aliento. ¿Qué es esto? Aurora estaba embarazada de 3 meses cuando murió. Nadie lo sabía, ni siquiera Ferrer, pero los análisis forenses lo confirmaron. ¿Quién era el padre? Rivas negó con la cabeza. No lo sé, pero estoy investigando. Hay algunas pistas en sus diarios personales que la fiscalía encontró en la casa donde vivía. Mencionaba a alguien, solo con iniciales and J&M. Elena sintió un escalofrío. Otra capa de la historia, otra verdad oculta. No sé si quiero saber más, dijo suavemente. Yo tampoco, admitió Rivas, pero Aurora merece que sepamos todo. Merece que su historia sea contada completa. Salieron de la cafetería cuando el sol se estaba poniendo. Villamonte se veía diferente ahora, como si la ciudad misma hubiera exhalado después de contener la respiración durante décadas. Las calles seguían siendo las mismas, las piedras grises y las farolas amarillentas, pero había algo en el aire, una sensación de que las sombras se habían retirado un poco, de que la luz había encontrado su camino. Elena regresó a su casa esa noche y subió a su habitación. Abrió el cajón donde había guardado el expediente original. Ahora estaba vacío, toda la evidencia entregada a las autoridades, pero dejó el cajón abierto. Ya no había secretos que esconder. Se acostó mirando el techo, escuchando la lluvia que había comenzado a caer suavemente. Pensó en todas las vidas que se habían entrelazado con la de Aurora Olmedo, Ferrer, Rivas,
Ella misma pensó en cómo una muerte de 1987 había resonado hasta 2025. Como el pasado nunca está realmente muerto, si hay alguien que lo recuerde, pensó en que la justicia no siempre es instantánea. A veces tarda décadas, a veces requiere que múltiples personas, en diferentes tiempos, tomen pequeñas decisiones valientes que eventualmente se suman en algo más grande. Pensó en que Aurora Vilches había sido asesinada por defender lo que creía correcto, pero que su muerte no había sido en vano, que había sembrado semillas, de verdad que tardaron 38 años en germinar, pero que finalmente lo hicieron y pensó en que el expediente que encontró en ese sótano polvoriento no era solo un conjunto de papeles amarillentos, era una voz desde el pasado, susurrándole a través de las décadas: no me olvides, no dejes que mi historia muera, encuentra la verdad, encuéntrala. Y ella lo había hecho afuera. La lluvia seguía cayendo sobre Villamonte, lavando las calles como había hecho por siglos. Puro esta vez sentía como si estuviera limpiando algo real, como si la ciudad estuviera comenzando, finalmente, a sanar. Ana Elena cerró los ojos, y por primera vez en meses, durmió sin pesadillas, porque las sombras, al fin, habían sido expuestas a la luz, y cuando las sombras son expuestas, se disuelven, no desaparecen por completo, nunca lo hacen, pero pierden su poder, pierden su capacidad de aterrorizar y lo que queda es la verdad, simple, dolorosa, liberadora, la verdad de que Aurora Vilches vivió, que amó, que luchó, que fue asesinada, que fue olvidada, pero que al final fue recordada. Y en ese recuerdo, en esa memoria preservada contra todos los intentos de borrarla, había una victoria, pequeña, quizás tardía, sin duda, pero real, porque la verdad, como había escrito Olmedo en sus últimas notas, no siempre nos libera, pero es lo único que nos queda cuando todo lo demás son mentiras. Y a veces, en el silencio de la noche, cuando la lluvia cae y las farolas proyectan sus sombras amarillentas sobre las piedras antiguas de Villamonte, se puede escuchar un susurro, una voz joven, valiente, que se niega a ser silenciada, una voz que dice: gracias, gracias por no olvidarme, gracias por encontrar la verdad, gracias por hacer que mi muerte signifique algo. Y en ese susurro hay paz. En el expediente de las sombras ha sido cerrado, pero su luz sigue brillando.